titulado Una visita con dos propósitos. Génesis capítulo 18. Recordemos, hermanos, que en el capítulo anterior el Señor había estado con Abraham y le había entregado, había manifestado el pacto de él, pacto y la promesa de Abraham hacia Abraham de hacerle padre de muchedumbres. Recordamos que en el capítulo anterior el Señor le ordena el rito de la circuncisión como señal del pacto que estaba realizando con Abraham. Y Abraham fue diligente e inmediatamente obedeció ese mandato, circuncidando todos los varones de su familia. Pero algo interesante que encontramos aquí en este capítulo es una secuencia, una continuación de el concretar o terminar el pacto que el Señor había establecido con Abraham. De hecho, para que se tuviera la plenitud y el cumplimiento exacto del pacto de Dios con Abraham, se necesitaba de Sara para que se cumpliera ese pacto. Pues la esposa también había recibido la promesa y era en ella que juntamente los dos, como esposos, que se iba a realizar ese pacto, a cumplir, a hacer una realidad ese pacto. Por eso en Gálatas 4:22 nos habla específicamente de eso. Gálatas 4:22 nos dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Entonces entendemos que era importante que Sara hiciera parte de esa promesa, de ese pacto con el Señor. Por lo tanto, poco después de la visita que realizó Dios a Abraham y hizo el pacto, poco tiempo después de esto, Abraham es honrado por el Señor al permitirle recibirle a él y acogerle con dos ángeles en su tienda. Esta sorprendente manifestación de Dios es una teofanía, lo que se llama una teofanía. Y esta presencia del Señor en la tienda de Abraham tuvo un doble propósito. Y precisamente sobre estos dos propósitos nos vamos a centrar en la enseñanza. El primer propósito de la visita de Dios a Abraham están desde el versículo 1 hasta el 15. Y ese propósito es establecer la fe de Sara. Como les decía al inicio, Dios necesitaba que Sara también fuera parte de ese pacto, porque ella una pieza fundamental e importante en ese pacto. Entonces, ubicados en el capítulo 18, iniciamos en el versículo 1, dice la palabra del Señor: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Versículo 3. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies, y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho.
Iniciamos este capítulo en este momento tan interesante y tan importante para Abraham, a su familia, y entendemos que a cierta distancia de donde estaba sentado Abraham, estaba sentado junto a la puerta de su tienda, se le aparecen estas tres personas, y eran pues Jehová, el Señor, y dos ángeles, y los tres con forma humana. Como les decía ya, se ha dicho que es una teofanía, la presencia física de Jesucristo en el lugar. Entonces, la actitud de Abraham, ¿cuál fue? Percibiendo que uno de los tres era Dios, el Señor, y eso nos indica que espiritualmente él vio esa situación, se postró reverente ante ellos, y específicamente ante Dios. Y entonces les ruega que no pasen de largo, sino que les permita acogerlos como sus invitados y para atenderlos en una manera especial. Les invita a lavarse los pies, recostarse bajo un árbol para que ellos se fortalezcan, porque era el calor del día, refrescarse por el medio de comer y beber. Dice Abraham, porque con este propósito me dan la oportunidad de acogerlos hospitalariamente, pues para eso ustedes han pasado junto a su siervo. Es decir, Abraham le plantea a estos visitantes que quiere atenderlos, quiere servirlos, y que si se presentó esa situación es porque está el propósito de que él lo haga como siervo. Continuamos en el versículo 6 y 8. Dice: entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se puso con ellos debajo del árbol y comieron. Cuando entonces estos 3 visitantes aceptaron la invitación que le está haciendo Abraham, estamos viendo que se está reflejado en él, digamos, una costumbre milenaria que todavía aún en ciertas regiones del oriente persiste, y es que las personas reciben con cortesía a los visitantes y los atienden, y los atienden de una forma muy especial, dándoles alimento de lo que ellos disponen en ese momento. Dice que Abraham hizo lo mismo, mandó preparar pan, carnes, mantequilla, es decir, un alimento apetitoso y suculento para esos visitantes. Por eso dice que ellos entonces, habiendo recibido y Abraham habiéndole ofrecido esa alimentación, ellos participaron, aceptaron participar de esos alimentos que le estaban dando. El versículo 8 termina diciendo: y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces nos damos cuenta de algo bien especial, es que el comer de esta comida que está ofreciendo Abraham, una comida material, física, por parte de los seres celestiales, no fue solamente, digamos, una apariencia de que parece que fuera comida. No, era comida real y física. Y esta comida material, física, fue un comer real, digamos, que ellos participaron. Es un acto que se puede atribuir a la corporalidad asumida de esa visita que estaba recibiendo Abraham, y debe ser vista desde un punto análogo a una situación que se presenta en el Nuevo Testamento, cuando Cristo resucitado y glorificado también toma alimento para él.
Eso está en Lucas, capítulo 24, del 41 al 43. Cuando se acerca a sus discípulos, ya estando glorificado, y comparte con ellos el desayuno. Y dice que Él lo comió. Y aunque digamos este milagro maravilloso de que Abraham pudiera compartir ese alimento con Dios, digamos, aparentemente es incomprensible fisiológicamente, porque tenemos una mente finita, pero es algo que sucedió, algo maravilloso. Ahora bien, si nosotros miramos este pasaje, es una escena extraordinaria, ¿cierto? Dios compartiendo los alimentos con Abraham, comiendo con Abraham. Eso es algo maravilloso. Entonces, podría surgirnos una pregunta. Si Dios no necesita nada, no necesita alimento, entonces, ¿por qué Él comparte con Abraham? ¿Por qué acepta tanta hospitalidad de parte de Abraham y come con él? Podríamos pensar entonces que esta aceptación de parte de Dios es una muestra de la comunión maravillosa que Dios tiene con los que haya escogido, con sus apartados. Él quiere tener comunión y esta es una muestra de eso. Esa relación que quiere establecer es una relación con los que le temen, con los que le sirven. Porque esta actitud de servir es la muestra de fe de una persona que es convertida, como lo era Abraham. Y por lo tanto, si es un escogido, un apartado para él, para Dios, entonces Dios, ¿qué hace? Dios lo aprueba, que él tenga comunión con él. Esta situación de esa comunión que tuvo Abraham con Dios contrasta grandemente con el hecho que es subsecuente, que es la actitud inmoral y agresiva de los hombres que vivían en Sodoma. Porque más adelante, en otro capítulo, vamos a ver que cuando ellos recibieron la visita de los ángeles enviados por Dios, ¿cómo lo recibieron? No con la cordialidad con que lo recibió Abraham a Dios y a esos ángeles, sino con agresividad, con pecado, con maldad, y tratando aún de agredirlos físicamente. Pero nos damos cuenta que se contrasta estas dos situaciones. Por eso Dios, sabiendo que Abraham era un hombre justo, un hombre de fe, decide compartir con él y tener comunión. Es algo bien especial. Versículo 9 dice: y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces vemos que durante la comida que Abraham se mantuvo de pie, digamos, como anfitrión, y los acompañó a ellos ahí para participar de esa comida. En ese momento, entonces, después de que terminan, ellos le preguntan por Sara, y nos damos cuenta que realmente esa era la causa por la cual habían hecho la visita a Abraham. Ese era como lo más importante que iba a realizar Dios ahí. Por eso pregunta. Esa visita que había realizado principalmente era porque se necesitaba de Sara para algo especial. Y tal vez Abraham no lo sabía, porque simplemente los atendió como cualquier persona que pasara por ahí, y más sabiendo que había sido Dios, pues lo atendió con más razón. Pero al preguntar por Sara, cuando Dios pregunta por Sara, es para centrar la atención de Sara. Y al decirles que ella estaba en la tienda, cuando da la respuesta que estaba en la tienda, pues daba por entender que ella estaba muy cerca donde estaban ellos, y que ella había sido testiga de todo lo que había acontecido ahí, y había escuchado todo lo que habían conversado, había estado, aunque lejana, había estado escuchando y viendo la situación que estaban viviendo en el momento. Pero Dios la pregunta porque necesita que centre mucho más su atención sobre ellos. Entonces el hombre que Abraham llamó Adonai, o mi Señor,
habló entonces y dijo, en el versículo 10, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. En el versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces entendemos aquí que la promesa que hacía Dios ahí, le había dicho que Sara iba a tener una mujer, venía directamente de la boca de Dios ahí en el momento. No porque Abraham le hubiera contado a su esposa, Dios me prometió esto, que vamos a tener un hijo, sino que fue una comunicación directa a Sara. Entonces, nos damos cuenta que Dios quería comunicarle a Sara efectivamente el propósito de su visita. De hecho, tenía que ser así porque Sara había estado buscando soluciones para la promesa que se le había dado a Abraham. Y eran soluciones carnales, soluciones humanas, soluciones según el propio criterio de Sara, al punto de que esos pensamientos y esas decisiones equivocadas influyó en Abraham para que tuviera un hijo con Agar. Con eso que estaba haciendo Sara, con eso que había mostrado cuando Abraham le había dicho que iban a tener un hijo con él, porque era una promesa de Dios. Estaba mostrando incredulidad a la promesa que le había dado Dios. Y estas acciones de incredulidad solo trajeron sobre Sara ¿qué? Amargura, conflicto, situaciones difíciles. ¿Y todo por qué? Porque ese no era el plan de Dios. El plan de Dios tendría que traer gozo, paz, felicidad. Pero los planes de Sara, equivocados y errados, habían traído ¿qué? Conflictos. Como lo vemos más adelante, con respecto al hijo que había tenido a través de Agar. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará luz ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil o imposible? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y aquí está lo importante. Cuando Sara fue descubierta en su incredulidad, y aparte de eso, hablando con Dios, respondiendo a la pregunta de Dios, le añade mentira. Dios tuvo que descubrirla en su falsedad. Y por eso Dios tuvo que tratar con ella personalmente, esa incredulidad, confrontándola con el pecado, inmediatamente trayendo sobre ella que conversión y regeneración, que era lo que buscaba el Señor. De hecho, Abraham también se había reído de la promesa. Lo vimos en el capítulo 17, versículo 17. Pero en esa ocasión, Abraham no recibió ninguna reprensión, porque es que esa risa había sido diferente. Ese reír había sido de gozo. Ese reír había sido del asombro de lo que Dios iba a hacer a través de la vida de ellos. Era un reír de gozo diferente, de felicidad, de creer en la promesa que Dios le estaba haciendo. Y por el contrario, la risa de Sara era que el resultado de la duda, la incredulidad que había en ella. Y esa duda y esa incredulidad tuvo que ser cortada por Dios con una fuerte reprensión. ¿Y por qué fue cortada? ¿Y cómo sabemos que fue cortada? Por lo que siguió después. Esa reprensión fue efectiva porque venía de parte de Dios. Fue cortada porque efectivamente ella concibió un hijo, dio a luz un hijo, Isaac, y ese hijo lo pudo concebir por la fe. Entonces sí,
nos damos cuenta que el propósito que hacía Dios era efectivamente que se cumpliera la promesa, pero se cumpliera en los escogidos, en los de fe verdadera. Sara no había todavía llegado a ese punto de tener fe, de creerle a Dios. Por eso Dios tiene que cumplir el propósito de confrontarle su pecado, confrontarla su incredulidad, y a partir de ese momento transformar ese corazón para que efectivamente se pudiera cumplir la promesa que el Señor estaba haciendo. En Hebreos 11:11 nos dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Sara sí se convirtió. Su fe fue real porque pudo concebir. Y en este pasaje de Hebreos 11:11, cuando dice que Sara, siendo estéril, recibió fuerza, esa palabra es una palabra griega, que es dunamis, que quiere decir recibir un poder milagroso. Significa es un poder milagroso. O sea, cuando dice que Sara tuvo fuerza fue porque tuvo un poder milagroso. Y efectivamente ese poder milagroso vino de parte de Dios, porque era la única manera en que podía efectivamente ser fértil a esa edad tan crítica que tuviera, que estaba. Ahora, entonces, en este momento especial que estamos viendo en este pasaje tan especial, es cuando se cumple ese primer propósito que Dios tenía para con Abraham y con su esposa Sara. En esa visita estaba implícita, lógicamente, la promesa del nacimiento de Isaac después de la conversión genuina de Sara, porque ese fue el momento genuino de su conversión. Y entonces seguimos con el segundo propósito de Dios en la visita a Abraham. Está desde el versículo 16 hasta el 33. El segundo propósito del Señor para visitar a Abraham es el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, después de la conversión de Sara, los invitados que habían estado ahí con él se pusieron de pie y volvieron su rostro hacia Sodoma. Dice que Abraham los acompañó por cierta distancia, y entonces empieza a hablar el Señor Jehová. Versículo 17. Dice el Señor: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Jehová, sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Y aquí algo especial, como siempre, es el Señor con los que él ha escogido para salvación. Dios hace una amorosa semblanza de Abraham. Dice: porque yo, el Señor, le he conocido y le he elegido en amor anticipadamente, y sé que él mandará a su posteridad para que guarden el camino de Jehová, para que practiquen justicia, para que sean rectos, para que todas las promesas que yo he hecho se cumplan en ellos. Ese es el pensamiento del Señor y lo que expresa ahí a Abraham. Entonces Jehová, ahí en esa conversación, le expresa a Abraham lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra. Y lo hace porque Jehová lo había elegido a él, a Abraham, para ser el padre de un pueblo de Dios, para que él, instruyendo a su descendencia en el temor de Dios, pudiera guiarlos en pasos de justicia. Y para que ese pueblo escogido, ese pueblo apartado para Dios, debía en cierta forma llegar a ser partícipes de la salvación prometida. Y para que, siendo partícipes de esa salvación prometida, no fueran sorprendidos por el juicio de Dios, que era el que había decretado contra Sodoma y Gomorra, como ejemplo.
Entonces la destrucción de Sodoma y de las ciudades circundantes sería un memorial permanente de la justicia de Dios. Eso lo realizó Dios para mostrar su justicia contra los impíos, diferente al pueblo que él había escogido para salvación y vida eterna. Esa justicia era aplicada a los impíos para mantener constantemente en la mente de los hijos escogidos por él la promesa del destino terrible de los impíos. Miren lo especial del propósito de Dios. Era hacer entender que Dios es justo y Él toma decisiones justas. Y si los impíos cometen pecado, pues la ley justa de Dios tiene que estar sobre esos impíos. Ahora, la destrucción entonces de las ciudades circundantes, entonces era ese memorial, ¿cierto? Para que la descendencia de Abraham estuviera advertida de lo que podría pasar si se desviaban, no se convertían a Dios. Versículo 20 dice: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra verdaderamente es grande y su pecado se ha agravado en extremo. Es lo que dice el Señor. Entonces el clamor de la apelación a la venganza y castigo que asciende hasta el cielo, sirve, digamos, como para darle énfasis a la aseveración de que necesita que el juicio de Dios llegue. Es decir, la maldad y la corrupción del hombre había sido tal que ascendía como clamando: Señor, necesitamos justicia acá en este lugar. De hecho, en el capítulo 4, en el versículo 10 de Génesis también habla de que la sangre del justo pide también venganza. Ascendía como al Señor diciendo: hay que vengar esto porque fue injusto lo que se cometió acá. Entonces, esta gran maldad y corrupción de los habitantes de Sodoma y Gomorra era grande, por lo tanto requería el juicio de Dios. El versículo 21 dice: descenderé ahora y veré si se han consumado en su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Versículo 22: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Entonces, ¿Dios qué hace? Quiere descender y convencerse de que iban a proceder enteramente de acuerdo con el clamor que habían llegado hacia él. Es decir, certificar que esa maldad existía y por lo tanto merecía juicio. O si no había maldad, pues no merecían el juicio. Es decir, iban a valorar hasta qué extremo había llegado la iniquidad, y generalmente se refiere al extremo del castigo. Es decir, iba a certificar qué gran maldad había y por lo tanto qué gran castigo también merecía esas ciudades. Entonces, de acuerdo a lo que nos está explicando, nos está diciendo aquí el Señor que envió a dos varones, dos ángeles, y que se levantaron para ir a Sodoma. Miremos aquí lo interesante de la directriz que da el Señor en ese aspecto. La directriz que el Señor da con respecto a la decisión judicial que va a tomar contra Sodoma y Gomorra: envía dos testigos para que se realice un justo juicio. Eso lo encontramos también en Deuteronomio 19:15, que dice que no se podrá acusar falsamente a nadie, ni se podrá incriminar a nadie si no es por dos testigos, dos o tres testigos. Y el Señor cumple esto enviando dos ángeles para que ellos certifiquen cuánta maldad hay en Sodoma, para que no tengan excusas, sino para que se cumpla el juicio. Versículo 23: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos esté de ti hacer tal,
que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas el juez de toda la tierra, ¿no ha de ser lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora he comenzado a hablar, mi señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de ellos 50 justos, quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaren allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar, mi señor, quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. Y el Señor responde: no la destruiré, respondió: por amor a los 10. Este pasaje es bien interesante, que tiene muchas enseñanzas. Estos versículos nos muestran que Abraham estaba junto al Señor, hablando con él, y entonces lo aborda cuando entiende cuál es el propósito que va a hacer Dios al destruir la ciudad impía. Entonces él lo aborda con honestidad, con fe intrépida, para interceder por Sodoma. Pero miremos que él se vio impulsado a hacer esto no por algún interés especial, porque él podría haber dicho: Señor, allí está mi sobrino Lot y su familia. Podría haber hecho una oración específica por ellos, pero no hay un interés especial por Lot, porque está rogando es por la ciudad entera y apelando solamente que a la justicia del Señor y sobre el principio de que Él es el juez justo y que por lo tanto Él no destruirá la ciudad. Y Él es el Dios que podría, Él por ser el Dios justo no podría destruir al impío como al que es justo. Entonces Él halla que en el ruego que hace hacia la ciudad, clama por 50, y el Señor lo lleva hasta al otro punto, hasta por 10, dice: hasta por 10. Incluso hasta por 10. Usted me dijo que 50, inició con 50, hasta por 10 lo haría, si hubieran 10 justos allí. Por esos 10 Él dice que no destruirá la tierra. Entonces el Señor termina ahí y dice que Abraham entonces, después de esa conversación, regresó al encinar de Manré, al lugar de su habitación donde estaba su tienda. Entonces, en este caso, Abraham fue guiado a interceder de este modo por amor que surge de una conciencia que reconoce que la preservación y el rescate de uno se debe únicamente a la gracia compasiva de Dios. Maravilloso, ¿no?, entender eso. Y lo que había en el corazón de Abraham es por la gracia de Dios solamente, la gracia compasiva de Dios. Versículo 33 dice: y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham volvió a su lugar. Entonces él regresa a su casa, Abraham, e inmediatamente el juicio cae sobre las ciudades, demostrando que ni siquiera habían 10 personas justas en ese lugar. Por lo cual debemos entender que no solo 10 hombres sin pecado o santos, 10 que por su temor a Dios y su conciencia se hubieran mantenido libres de la iniquidad y la maldad y el pecado de esas ciudades, hubiera hecho posible que era salvado. Pero no habían esos 10 hombres temerosos de Dios en el lugar. Por lo tanto, el juicio de Dios cayó sobre ellos. Entonces, hermanos, este pasaje nos enseña grandes cosas y grandes verdades. Y como resumen y conclusión y como enseñanzas de este pasaje, vemos que
Isaac fue el cumplimiento de la promesa, así como Jesucristo es el cumplimiento del pacto. Y nosotros, escogidos de Dios, somos beneficiarios de ese pacto. Estamos llamados por Él a ser intercesores, como lo fue Abraham, y a rogar por la salvación de aquellos que están en medio de una generación impía. El caso de Abraham es algo bien especial, porque es un corazón de un siervo de Dios, un escogido, y en su corazón hay el anhelo y el deseo ferviente, y aún el ruego hacia Dios para que la misericordia y la gracia de Dios esté sobre los impíos. Dios, en su infinita misericordia, entonces salva a los escogidos para salvación. Por eso nosotros debemos ser como ese amigo importuno de Lucas 11, del 5 al 13. En ese contexto le piden al Señor que les enseñe a orar, y el Señor enseña al Padre Nuestro, pero enfatiza más adelante sobre el hecho de la oración importuna, así como lo hizo Abraham, una oración importuna. Señor, te ruego que salve 50, no, 45, no, fue poniendo cifras, lo que quiere decir que él quería tocar el corazón de Dios. Por lo tanto, nosotros, como ese ejemplo que nos da el Señor Jesús de ser amigos importunos con Dios, debemos hacerlo también. Orar por aquellos que están en un mundo de impiedad, con el pecado cautivándoles, esclavizándoles, pero que asimismo el Señor en su misericordia y en su gracia sacará de esos los que Él haya escogido para salvación y vida eterna. Pero pueden haber muchos, y el propósito de nosotros como siervos del Señor es ser esos amigos importunos ante el Señor para pedirle que tenga misericordia de aquellos que Él tiene para salvación y vida eterna. Eso dice ese pasaje en Lucas 11, 5 al 13, que si lo oramos hacia el Señor como un amigo importuno, Dios dará respuesta a esa oración. Pero algo especial es que Él dice que da respuesta, y es una respuesta especial. Él nos dará el Espíritu Santo. En esa oración importuna Él dará el Espíritu Santo para que Él venga, porque es el único que nos puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo dice Juan 16:8. Para eso viene el Espíritu Santo, para convencer al mundo, para que entendamos que el pecado está en el pecado, pero que el Espíritu Santo redarguye de ese pecado la justicia y juicio. Entonces, hermanos, este capítulo tan especial tenemos que guardar en nuestro corazón, porque hemos sido elegidos, hemos sido apartados para Dios, así como lo fue Abraham, pero también tenemos que interceder. Recordemos que hemos sido escogidos, como lo fue Abraham, pero también tenemos una Sara que está a nuestro lado. Puede ser una esposa, un esposo, un hijo que nos ha convertido, y el Señor tiene que actuar en el corazón de esa persona. Y así como lo hizo el Señor con Sara, por la gracia y la misericordia y el amor del Señor puede hacerlo con esa persona que está a nuestro lado, como lo hizo con Sara. Pero tenemos que orar al Señor por su misericordia y por su fidelidad, así como lo hizo Abraham, orando no por una forma egoísta, por su sobrino, sino por aquellos que están allá en medio del pecado y la maldad, pero que necesitan de la gracia y la salvación del Señor Jesucristo. Amén.